Por favor, vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 13. Maravilloso es el nombre del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 13, el verso 6 al verso 9, lo que nos enseña este pasaje bíblico de Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9. Yo voy a leer en la bendición de nuestro Dios Trino para ustedes. Y dice la palabra del Señor. Si usted ya encontró, puede confirmar con un amén. Se está llevando a cabo este culto para Dios, pero dirigido por las damas, lo que no quiere decir que su alabanza sobre, al contrario, todos, ¿cierto? Motivados por esa presencia de Dios y por esa gratitud que sentimos por nuestro Dios, podemos expresar alabanza todo el tiempo. Amén. El libro de Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9, leo para ustedes. Dice: parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Vamos a pedirle al amado Espíritu de Dios que nos dé lo que hemos venido a buscar de Dios, lo que hemos venido a buscar de Él. Me acompaña una líder de la iglesia, una damita de la iglesia que es de intercesión, nuestra líder de intercesión en la iglesia. Voy a pedirle a ella que se acerque y nos dirija en esta oración que vamos a hacer, para que sea Dios poniendo en mis labios la palabra que ustedes como pueblo de Dios necesitan. Ustedes no son cualquier pueblo, ustedes son el pueblo de Dios. Y el estar aquí frente a ustedes no es cosa pequeña, es algo especial y algo grande. Pero solamente Dios puede suplir esa necesidad espiritual que tenemos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Estamos gozosos, ¿verdad? Les saludo en el amor de Cristo. Pues yo también me congrego allí en el Prado. Le doy la gloria a Dios por eso. Y me siento gozosa de estar en esta tarde, en esta reunión. Que Dios nos siga ayudando, ¿no? Y nos siga bendiciendo. Vamos a orar con el corazón a Dios para que Él sea el que nos da la bendición en esta tarde, ¿no? Porque la bendición viene del Señor, aleluya. Amado Señor y Padre que estás en gloria, Señor, en este momento, Señor, nos dirigimos delante de tu santa y divina presencia, Señor, para exaltar y bendecir ese nombre santo y poderoso, Señor, para decirte, oh Dios, cuál grande eres, cuál maravillosas son tus obras, tus maravillas, Señor. Oh, gracias, Señor. Te damos muchas gracias por cada una de estas oportunidades que tú nos das, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor, para escuchar tu bendita y santa palabra, Señor, aleluya. En este momento, Señor, presentamos la meditación de tu palabra, Señor. Tu palabra va a ser expuesta, oh Dios. Que sea el amado Espíritu Santo, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Trayendo esa palabra, Señor, esa palabra que limpia, esa palabra que transforma, Señor. Esa palabra que cambia, Padre de la gloria, aleluya. Señor, con unción, con poder, Señor, porque su palabra es viva y eficaz, Señor. Su palabra hace la obra que su pueblo necesita, cada corazón necesitado, Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Habla, Señor, conforme a la necesidad de cada una de nuestras vidas, Señor, aleluya.
Respalda, Señor, la vida de nuestra sierva, Señor. Esté respaldando su palabra, Señor. Utilízala, úsala, llénala, Señor. Pon esa palabra en su mente, en su corazón y en sus labios, Señor. Palabra de poder y de vida, Señor. Aleluya. Te doy muchas gracias, Señor, porque así tú lo vas a hacer, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor les bendiga, hermanos. Aleluya. Tenga la bondad de tomar sus lugares, hermanos. Maravilloso es el nombre del Señor. Y quisiera en esta noche hablar bajo el tema la importancia de dar fruto. Amén. La importancia de dar fruto. Hace como a principios de mes, 4, 5 y 6 de julio, el Señor me permitió visitar la zona 46, donde está el pastor Nemesio Ramírez, y compartir allí con las siervas del Señor por 3 días en una actividad, en una finca con ellas. Y fue algo maravilloso para mí, la manera como el Señor obró. Pero también lo digo porque en medio de todo, pues nos preparamos, le pedimos al Señor su sabiduría, su gracia, su unción, pero Dios nos sorprende porque vamos para dar, pero también estamos listos para recibir. Y en medio de alguno de los servicios, el Señor me hablaba a través de la esposa del pastor Nemesio, de la hermana Estela, y me hacía saber el Señor que iba a seguir saliendo y que iba a seguir yendo a lugares a predicar y que me iba a poner a predicar delante de personas importantes, y en esta noche pues yo lo considero así, que esa palabra se ha hecho real en esta noche. Lo miré que sería a largo plazo, no me imaginé que fuera tan pronto, pero le doy gracias a Dios porque estamos aquí dispuestos a ser útiles en las manos del Señor. Amén. Decía la pastora Carmen de Martínez en estos días de bendición que pudimos estar en confraternidad. Ella decía que para qué llevarnos las fuerzas a la tumba, para qué llevarnos nuestras fuerzas a la tumba, si podemos darlo de lo mejor de nuestra vida para el servicio de Dios. Y eso me quedó sonando mucho. De verdad que las fuerzas para Dios son útiles ahora que podemos hacer algo. Amén. Entonces, quiero basarme, hermanos, en este tema, en esta parábola, la importancia de dar fruto, pero quisiera recordar qué es una parábola. El término parábola sugiere una comparación, es un relato corto en forma de historia, sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa. Eso es una parábola. El Señor Jesús presentó en muchas ocasiones enseñanzas espirituales a través de las parábolas. Amén. Él las utilizaba porque era una forma de enseñarle a la gente y de que la gente le entendiera con claridad. El Señor Jesús, como maestro por excelencia, siempre tuvo presente que la gente quedara clara en lo que Él les transmitía, ¿cierto? Que aún un niño pudiera oírle y quedar claro en aquel mensaje que Él quería transmitir. Porque la idea de Jesús siempre fue no sobresalir como una persona elocuente, sino siempre fue llegar al corazón, llegar al centro del ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Y sí que lo logró, ¿cierto? Lo logró porque su ministerio no fue extenso, su ministerio fue corto. Y en 3 cortos años pudo hacer lo que de pronto no se ha logrado hacer en muchos años. El Señor Jesús lo logró. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es una parábola, la manera sencilla como Jesús quería dejar una enseñanza en los oyentes. Aquí tomamos esta parábola de la higuera estéril, donde dice que había un hombre, tenía un hombre una higuera plantada en su viña,
y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Estamos dándonos de cuenta aquí, en este ejemplo claro, que ninguno invierte para perder. Alabado sea el nombre del Señor. Menos el Señor. Dios no invierte para perder. Un empresario no invierte para perder. Cuando un empresario invierte dinero, siempre está pensando en los resultados que va a obtener de esa inversión. De la misma manera, cuando un agricultor, una persona que trabaja el campo, que se dedica a las labores del campo, invierte tiempo, paciencia, eso le lleva a pensar de que esa inversión de tiempo y de paciencia y de espera le va a servir como resultado, porque va a obtener fruto. Amén. Va a ser recompensado en su espera, en su tiempo, en la dedicación. Sabe que con el tiempo va a recibir la recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esa forma es que se trabaja. La motivación de toda persona es trabajar, porque sabe que con el tiempo va a recoger lo que en algún momento pudo sembrar, recoger los resultados, los frutos, lo que en algún momento pudo hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos decir que Dios también ha invertido en nosotros. Nosotros hemos sido llamados. ¿Cuántos son llamados? ¿Y cuántos son escogidos? Somos llamados, pero también el Señor nos ha escogido. Amén. Nos ha escogido para cumplir un propósito. Y mire que no solamente eso, nos ha escogido para cumplir un propósito, pero que también está invirtiendo en nosotros. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, vamos entendiendo que el Señor está haciendo una inversión en cada una de nuestras vidas. Podemos decir que el Señor invirtió su sangre preciosa, su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿cierto?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Una inversión de vida hizo Jesús en nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una inversión inmensa la que el Señor ha hecho por la raza humana. No solamente invirtió su vida, su sangre, sino que también invirtió su amado Espíritu Santo. Porque dice que no nos dejaría solos, sino que iría al Padre y rogaría. Y usted sabe lo que es rogar, ¿cierto? Insistir, pedir con insistencia algo. Eso es rogar, pedir con insistencia algo. Dice: y rogaré al Padre para que envíe al Consolador, el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos a un Cristo que dio su vida. Tenemos el amado Espíritu Santo que nos ayuda en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro caminar de la vida cristiana. Lo que hace que nuestra vida cristiana sea más llevadera, por así decirlo, la ayuda del Espíritu de Dios, el tener al Espíritu de Dios de nuestro lado, ayudándonos. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos esa inversión maravillosa que el Señor ha hecho. Pero si miramos también, el Señor ha invertido tiempo en nosotros, porque nosotros no fuimos fáciles. Muchos de nosotros hasta tomábamos del pelo a la persona que nos invitaba a la iglesia. Le dejábamos esperando en la puerta de la casa. Le decíamos: sí voy, y nunca íbamos. Pero gracias a Dios que el Señor ha invertido tiempo, capacitó a esa persona con paciencia para que de esa misma manera pudiese acercarnos a nosotros, a Dios. Amén. Yo puedo decir, y gracias al Señor por la vida de mi madre, que a los 8 años de edad empezó a llevarme a la iglesia. Desde los 8 años empezó a llevarme a la iglesia y a sembrar en mí la palabra. Y la paciencia que desarrolló conmigo, porque pasar por la etapa de la adolescencia no es sencillo. Y más cuando todo el tiempo hemos estado desde la niñez ahí en la iglesia. Pero gracias a Dios que Dios la revistió de paciencia conmigo. Y los resultados hoy se pueden notar. Bendito sea el Señor. Entonces, qué bueno es que Dios ha invertido tiempo con nosotros, que Dios ha invertido tantas cosas en nosotros. Y de esa misma manera, hermanos, aquí en la palabra, en esta parábola, el Señor le está
queriendo dejar ver a la gente, a los israelitas, al pueblo, que asimismo él estaba esperando algo más en esta gente, en esta nación. Dice que este hombre había plantado esa viña, había plantado esa higuera en una viña, lo que nos hace ver que en medio del viñedo, la viña nos habla de las uvas, ¿verdad? Eso está claro para nosotros. Pero en medio de ese plantío, en medio de ese viñedo, había una higuera. Eso la hacía especial. Y mire también, dice que estaba plantada en medio de ese viñedo esa higuera, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Una higuera es una planta común del Mediterráneo, en el Medio Oriente. Esa crece de 2 a 8 metros de altura. Su fruto es conocido como los higos o las brevas, que nos gustan, ¿cierto? Y más si van llenas de arequipe, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Sus ramas y su follaje es abundante. Esa era la higuera. Esta higuera era especial porque no estaba en el camino, no estaba en cualquier lugar, estaba dentro de una viña y al cuidado de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos lleva a pensar que no era cualquier viña, cualquier higuera, perdón. Y luego dice que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. La decepción del dueño de esa viña, porque él tenía esperanzas de que el cuidado que se le estaba dando, de que la manera como se le estaba teniendo la precaución, el cuidado para que esta planta diera fruto, y viene en su debido momento a buscar fruto y la planta no rendía. Dice que vino por 3 años y se apersonó él mismo del cuidado de esa planta. Él mismo se dio a la tarea de visitarla, de mirarla por 3 años consecutivos. No se dice por qué periodos exactamente, pero por 3 años consecutivos estuvo yendo al lugar, a la viña. Pero él era a ponerle la mirada a la higuera que tenía allí. El dueño iba y miraba la higuera, pero cada vez que iba, la decepción, porque no había fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le dice al viñador, porque el dueño era uno y el viñador era el que estaba a cargo del plantío. Le dice: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Qué decepción, ¿cierto? Si las hermanas que les gusta la jardinería y son tan dedicadas y tan dedicadas, mi suegra es muy dedicada a las plantas y a donde quiera que va cogiendo semillitas y llevando, y cuando uno menos ve, ella ya tiene un plantío inmenso, una mata grande, y su casa casi que no tiene por dónde pasar porque tiene muchas matas. Pero también noto que cuando ella ve que una planta no reacciona, no le dedica más tiempo, la quita. Y si eso es una mata ornamental para cuidar, ¿qué diremos de alguien que está esperando sostenerse con el producido de esa planta? ¿Qué diremos, verdad? Entonces el viñador dice: hace 3 años vengo a buscar fruto y no lo hallo. Córtela. Vengo buscando fruto, vengo buscando un producido, vengo buscando qué ha dado esta planta, pero no encuentro nada en ella. No encuentro el fruto que espero. Mejor cortarla. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Escúcheme, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Lo que de pronto para el concepto humano puede ser ese: córtela, quítela. ¿Para qué inutiliza la tierra? Porque era lógico, ¿cierto? Si no estaba produciendo había que quitarla. Porque no solamente no estaba produciendo, no solamente eso, estaba inutilizando la tierra. Y estaba ocupando un espacio que podía ocuparlo otra higuera que sí diera fruto. Entonces el daño era mayor. Y no solamente eso, se estaba consumiendo los elementos que le podían servir al viñedo, los estaba consumiendo ella y no estaba produciendo. Los estaba consumiendo la higuera. Esos elementos, alimentos en el suelo, ella los estaba absorbiendo.
pero no estaba dando resultados. Amén. Usted me va captando a dónde quiero llegar, ¿no es así? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? La decisión del dueño de la higuera fue: córtela. ¿Por qué? No hay razón para dejarla allí. No había razón para dejarla allí ocupando un espacio que podría utilizarse con otra planta. Pero Dios es tan bueno. Dios es tan bondadoso, tan misericordioso. El agricultor tenía razón al tomar esa decisión, ¿cierto? No habían resultados, estaba haciendo un estorbo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a pesar de que esa era la decisión que se había tomado, él como dueño y con conocimiento de causa, él prefería que fuera quitada de allí esa planta, que no se diera más espacio para ella y que se buscara otra manera de que el plantío continuara y que hubiesen frutos y resultados. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, hermanos, de esa misma manera, Dios en sus oportunidades una y otra vez insiste con nosotros. Una y otra vez Dios está formando nuestras vidas, y aunque a veces echamos a perder lo que Dios está haciendo, Él sigue insistiendo con nosotros. Uno de los atributos de Dios es ese precisamente, ¿cierto? La paciencia, la misericordia que Dios tiene con la raza humana. Pero hablando ya para nosotros como humanos, pero también como personas ya conocedoras de la palabra del Señor. Porque está bien que un inconverso le dé guerra a Dios, por así decirlo, pero a veces nosotros con conocimiento del Señor, también Dios tiene que lidiar con nosotros a veces. Amén. Usted lo reconoce, yo lo puedo reconocer así. El Señor siempre ha buscado que en su pueblo haya resultados, haya frutos, porque el Señor todo el tiempo ha estado invirtiendo en nosotros. Todo el tiempo ha estado invirtiendo en nuestras vidas, ayudándonos. La palabra dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres. O sea que había fruto en Él, ¿cierto? Se preocupaba. Había en Él esa actitud, esa conducta, ese comportamiento de crecer, de desarrollarse. Y luego Él no es nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también la palabra que Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿De qué nos habla eso? De frutos, de resultados, de un desarrollo. Y para nosotros podernos desarrollar es necesario tener vida. Todo lo que tiene vida, todo organismo con vida se desarrolla. Y si en nosotros está Jesús en nuestra vida, seguramente habrá un desarrollo en nosotros. Habrán resultados en nosotros. Daremos resultados. Alabado sea el nombre del Señor. Comprende lo que le estoy diciendo, ¿verdad, amado hermano? Dios da la oportunidad. Dice: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Pero entonces el viñador responde: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Hasta que yo cabe alrededor, la paciencia de Dios para con cada uno de nosotros. El viñador dice: permíteme hacer algo más. Permíteme buscar la manera, los medios de que algo pase con esta higuera. Y si nada pasa, después que vengas, la cortaremos. Si ya no hay más fruto después de que vuelva, dice: déjala este año hasta que yo cabe alrededor y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Qué triste que después de que Dios haya invertido tanto en nosotros, nosotros terminemos afuera. Sería muy triste que después de que el Señor ha salvado una persona, ha salvado un joven, y desde temprana edad el Señor le ha permitido conocer su palabra, los principios, le ha podido dar a entender el conocimiento de su palabra para que ese joven viva una vida agradable para Dios. Pero qué triste es que ese joven quiera pensar que afuera es mejor,
Qué triste que una persona que se ha levantado, que se le ha visto crecer en la iglesia, que se le ha visto avanzar en la iglesia, que ha llegado a cierta edad estando bajo la cobertura del Señor, de su presencia, de la oración de la familia, y llegue a creer que afuera es mejor. Eso sería muy triste, muy lamentable, porque a veces suele pasar que los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí hoy? A veces los jóvenes piensan que el mundo es mejor, que afuera se vive bien, y es una grande equivocación. Dios nos ha guardado, y lo digo de manera general, porque también me incluyo. Dios nos ha guardado de ver sufrimiento, dolor, de derramar lágrimas, cuando hemos preferido estar bajo la cobertura de Dios. Y yo le digo a los jóvenes y a los adolescentes, venga lo que venga, de la manera como el enemigo quiera atrapar su atención, nunca será mejor el mundo que la casa de Dios. Nunca las cosas del mundo llegarán a compararse tan siquiera con las bendiciones que Dios tiene cuando estamos bajo la cobertura del Señor. Nunca duden en servirle a Dios. Nunca duden en obedecerle a Dios. Nunca duden en guardarse para Dios. Porque nunca será mejor estar fuera de la presencia del Señor que dentro de su presencia, que contar con su respaldo, que contar con la cobertura de su bendición. Porque eso nos puede evitar mucho dolor y muchas lágrimas. Yo escucho a gente adulta decir: si yo hubiera conocido al Señor joven, cuántas lágrimas yo me hubiera evitado derramar. Porque déjeme decirle que en el evangelio también se llora, pero se llora de una manera diferente. Porque se llora con esperanza, alabado sea el Señor. Se sufre y se llora, pero en la presencia de Dios, en la cobertura de Dios, en el evangelio hay una esperanza de que en cualquier momento las cosas van a cambiar a nuestro favor. En cualquier momento Dios va a permitir que las cosas cambien al favor de cada uno de nosotros, cuando nosotros nos mantenemos plantados en la casa del Señor, cuando nos mantenemos firmes en las cosas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca el mundo podrá compararse con las bendiciones que Dios tiene. Nunca las cosas que el mundo ofrece, que el diablo ofrece, podrán compararse con las bendiciones que están reservadas para los hijos de Dios. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preservadas, reservadas para aquellos que le sirven al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros, hermanos? No lo diga con susto. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Fruto, ¿verdad? Dios busca en nosotros fruto. Porque vamos a encontrar que el Señor pasó por una higuera y se acercó a ella y iba buscando fruto, porque dice que tuvo hambre. En San Marcos nos narra este pasaje bíblico, que el Señor se acercó a esa higuera buscando fruto, pero no lo halló. Sintió hambre y quiso buscar fruto en esa higuera y no lo halló. ¿Sabe por qué Él se acercó a esa higuera? No solamente porque tenía hambre para buscar fruto en ella, sino también porque vio hojas verdes. Y leyendo un poquito más sobre la higuera, cuando la higuera brotaba hojas verdes, cuando había follaje, estaba diciendo que había fruto. Eso leí con respecto a la higuera. Ese era el mensaje de que en ella había fruto. Pero qué decepción, porque cuando el Señor se acercó, tuvo que maldecirla. ¿Sabe por qué? Porque era solo apariencia. Era solo apariencias. Era solo hojas. Era solo hojas, follaje, pero nada de fruto. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de usted y de mí? Fruto. ¿Qué es lo que el Señor está buscando de nosotros? Fruto.
Alabado sea el nombre del Señor. Que demos resultados. Que lo que Dios ha invertido en nosotros a lo largo de los meses y de los años sea para Dios olor fragante, ofrenda grata delante de su presencia. Que el Señor pueda decir: valió la pena lo que hice por esta persona. Valió la pena lo que hice por este hombre, por esta mujer. Porque hoy estamos dando resultados, porque hoy Él puede ver resultados, porque hoy nuestro corazón está en óptimas condiciones para que Dios pueda ejecutar la obra que Él quiere ejecutar con cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios de la iglesia, de sus hijos, de su pueblo, de aquellos en los cuales Dios ha invertido tanto? Quiere fruto, no apariencia, no follaje. Lo que Dios realmente mira en nosotros son los resultados a la inversión que Dios ha hecho tan grande en cada uno de nosotros. ¿Le da usted la gloria al Señor si puede en esta noche? Maravilloso sea el nombre de Jesús. Vamos a mirar lo que dice algunos versos de la palabra que utilizaremos para hablar de las clases de fruto que Dios quiere que nosotros tengamos. Pudiésemos detallar muchas otras cosas, pero vamos a inclinarnos o he inclinado la enseñanza en algunas cosas que considero que son necesarias en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, que somos los que estamos aquí hoy. Amén. Vamos a hablar de esas clases de fruto y vamos a mirar que una de las cosas que Dios quiere que nosotros haya como resultado es ese conocimiento de Dios y su palabra. Amén. La Biblia es clara en decir en Oseas 4:6 que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Con el debido respeto del pastor, pero él como maestro de la palabra, yo creo que ningún hermano debiera, cada oportunidad que tienen para escuchar al pastor, estar aquí sentados, atentos, porque ahí es donde se aprende. Amén. De ahí es que aprendemos, de ahí es que nos formamos. Y personas como el pastor, con la capacidad que tienen para transmitir una enseñanza. Amén. Entonces, qué importante que usted tenga eso muy presente, amado hermano, que son oportunidades que Dios le da a ustedes como iglesia en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. En 2 de Pedro capítulo 1, maravilloso es el nombre del Señor. 2 de Pedro capítulo 1, verso 5. Maravilloso es el nombre de Cristo. 2 de Pedro capítulo 1, verso 5. Yo quiero leerles. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A veces decimos: el culto estuvo tan bueno, y de pronto nos preguntan: ¿y de qué se habló? Ay, de lo mismo bueno que estaba, no supe de qué se habló. Porque podemos estar aquí, amados hermanos, y gozándonos del ambiente de una forma emocional, pero nuestros sentidos intelectuales pueden estar en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa con la mente y no atentos a esta palabra. A veces uno encuentra que hay hermanos que cuando llegó la hora de sentarnos a escuchar la palabra, para ellos representa irse a tomar la gaseosa, irse al baño, las niñas irse a buscar el espejo, ¿cierto? Si lo hay. Y la hora de sentarnos a escuchar la palabra se nos vuelve algo rutinario.
y para usted y para mí, gracias a Dios por esta obra que nos han enseñado el valor de sentarnos a oír la palabra. Porque hay muchos concilios donde se canta, donde se expresa de una forma emocional, se le da lugar a esa parte de cánticos y se canta tanto, hermanos, que decía la hermana Carmenza, hasta que se revientan como las chicharras. Tanto se canta que se ocupa el espacio de la palabra y el espacio de la palabra es pequeño. Entonces se encuentra que son concilios donde sus miembros no tienen raíces profundas, no tienen bases y no pueden resistir los vendavales, porque fácilmente un vendaval los arranca. Porque realmente el conocimiento de la palabra es la que nos da las raíces. Es la palabra la que nos hace profundizar. ¿Sabe por qué hay tanta gente en los caminos del Señor? Y sé que aquí no es la excepción, que llevan 15 y 20 años en el Evangelio. Usted lo sabe, yo se lo recuerdo, porque son personas que le han dado importancia a escuchar la palabra. Cuando nosotros salimos a servirle al Señor a la obra, nos encontramos nos entregaron un campo blanco con 3 ancianos y empezamos a trabajar con esos 3 ancianos. Todos ya de la tercera edad. Una de ellas sufría de la audición, ningún oído le servía, había que ponerle un aparato de estos, un parlante bien cerca, y para ella todavía era difícil entender. Y con esos 3 ancianos, pero me llama la atención que esta anciana nos decía que ella vivía orando y pidiéndole a Dios de día y de noche que se abriera un campo blanco donde ella congregarse. ¿Usted cree que una persona en esas condiciones lo que busca es estar tal vez en sus condiciones de salud en su casa? Esa anciana no se quedaba en la casa. En todo servicio ella estaba ahí. Porque son gente que tienen raíces, tienen bases, que esas bases, esas raíces, por el conocimiento de la palabra. Otro de los hermanos, el hermano Rosso Pedraza, que ya partió también, al igual que la hermana Leonor, partieron a la presencia del Señor. Este hermano Rosso llevaba más de 15 años en el Evangelio, un anciano de más de 70 años. Esos fueron los creyentes con los que nosotros empezamos a trabajar, y gloria a Dios por esa gente, porque esa gente brinda solidez a la obra del Señor, no solo por su edad y por su experiencia, sino también por su amor, por sus convicciones en cuanto a Dios y por su apoyo espiritual. En algunas congregaciones los hermanos de cierta edad ya son arrinconados porque tal vez se les considera de alguna forma como que ya no están en condiciones. Pero déjeme decirle que cada anciano en las congregaciones son gente valiosa en las manos de Dios. Amén. Y ese conocimiento que esos ancianos tienen de la vida, acompañado del conocimiento de Dios, es mucha la ayuda que nos dan. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, uno de esos frutos es el tener ese conocimiento de la palabra. Nosotros debemos prepararnos, hermanos, para tener al menos ese conocimiento básico de teología que todo cristiano debe tener. Que cuando a usted le hablen de algún tema, usted pueda decir, sí, yo sé dónde dice la Biblia, y no busquemos al hermano que sabemos que más lee la Biblia. Hermano, ¿dónde es que está la cita tal? ¿Dónde es que la Biblia habla de idolatría? Son conocimientos básicos, ¿cierto? Que nosotros como creyentes debemos interesarnos nosotros mismos en conocer y manejar. ¿Dónde habla la Biblia de idolatría? ¿Qué dice la Biblia de la salvación? ¿Qué dice la Biblia de la santidad? ¿Cierto? De pronto no podemos pensar que si no hay la manera de irnos a un centro, a un instituto de teología, a aprender profundamente, pero tenemos la casa de Dios, donde si le ponemos un poquito de esfuerzo y de interés, vamos a aprender cada día más y más. Amén. Más y más. Porque la hora de la predicación no es la hora de que usted se sienta arrullado y diga buenas noches, hermanos, a dormir. No. La hora de la predicación es para que usted esté a la expectativa, para tomar en cuenta lo que Dios está transmitiendo a través de esa palabra que el Señor nos está entregando. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que es la palabra. Cuando haya ese conocimiento de la palabra, la misma palabra se encargará de producir cambios.
La palabra se encargará de producir resultados. El salmista en su Salmo 19 del verso 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y de una manera poética, puedo decirlo así, del verso 7 al 10 habla de lo que es la palabra del Señor. La palabra como miel al paladar. Ella es la que convierte el alma del ser humano. Bendito sea Dios. El salmista dice en otro de sus salmos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Cuando hay un conocimiento de la palabra. Ahora la palabra se cree para ser salvo. Se lee para ser sabio y se practica para ser santo. Eso es una expresión que era muy propia del reverendo Luis M. Ortiz. Amén. Y es una realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente debemos dar fruto en cuanto al conocimiento de la palabra, porque note usted, hermanos, que la persona que quiere estudiar una ingeniería se preocupa por estudiar y conocer y saber con respecto a esa profesión, a esa carrera. Si a alguien le interesan los sistemas, los computadores, uno nota ese interés en la persona. Distinguía a un joven en la iglesia que le daban 2, 3, 4 de la mañana esculcando un computador. Él mismo lo desarmaba y le buscaba, y uno que no le llama mucho la atención eso, para mí eso era aburridor, pero uno ve que él se movía como pez en el agua, buscando circuitos, mirando, analizando aquí y allá. ¿Por qué? Porque ese es su interés, el interés que él tiene en aprender sobre eso. Y yo creo que cuando nosotros somos interesados en conocer más de nuestro Dios, cuando nosotros estamos interesados en conocer más acerca de Dios, de la misma manera no nos vamos a sentir cansados. Al contrario, seremos insaciables. Mire, amadas hermanas, cuando usted está en su casa laborando y hay la forma y hay cerca, ahora con los métodos, con la tecnología que tanto ha avanzado. Mire, yo estoy en la casa haciendo mis oficios, mis labores, como cualquier ama de casa, en el diario vivir. Y cuando yo no tengo una predicación allá en el DVD, la tengo en una tablet que mi esposo compró, y siempre estoy escuchando mensajes del pastor Carlos Guerra, de la pastora Carmen Martínez, del pastor Gustavo. Generalmente estoy lavando, estoy cocinando, y ahí tengo prendida alguna enseñanza. Y a veces estoy en esas labores de la casa y termino llorando ahí, picando los tomates, la cebolla, organizando el almuerzo, y termino siendo ministrada por la palabra. ¿Sí ve? Y se aprende. Se está haciendo una labor, pero estamos ahí en esa comunión con ese tema que se está escuchando, y algo se queda. Yo procuro todos los días dedicarme un tiempo para eso, para escuchar palabra de Dios de diferentes maneras. Eso va en el interés que nosotros le pongamos a las cosas. El internet no es solamente para chatear con el amigo, con el hermano, para enviar las fotos, que eso es lo de moda, el boom del momento. Y hay gente ya adulta, gente madura, que le dedica horas a ese tipo de trabajos, de oficios, que para nada son provechosos. Porque usted se sienta, usted dice: voy a sentarme 1 hora y no más. Usted termina 2, 3 horas y no se para de la silla. Y le dedicamos tiempo a algo pasajero, trivial, superficial, que de nada nos aprovechó. 3 horas que se pasaron, y más como va el tiempo ahora, se pasaron volando. Y esas 3 horitas las hubiéramos invertido en algo productivo, porque Dios quiere fruto de nosotros. El Señor quiere fruto de nosotros, alabado sea el Señor. Y cuando hay fruto, cuando hay un fruto de conocimiento de la palabra, vendrán las pruebas más difíciles, vendrán las situaciones más adversas, y nosotros estaremos ahí, echando raíces,
dando fruto. Podrán venir los vendavales, las situaciones más terribles, pero nosotros estaremos ahí, firmes, firmes, firmes. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo se inventará cualquier cosa, que el Señor lo reprenda. Se inventará cualquier artimaña para tratar de desestabilizarnos, pero cuando nuestro corazón y nuestra mente están llenas del conocimiento de la palabra de Dios, mire, hermanos, puede uno estar pasando por un momento de tristeza, de dolor, de duelo, sintiéndonos de pronto incapacitados para avanzar, pero en esos momentos el Espíritu de Dios nos trae la palabra que hemos leído con anterioridad. Y esa palabra viene a nuestra mente y el Señor nos recuerda sus promesas, su palabra, y vuelve y se cobra ánimo y se sigue adelante. Pero cuando el intelecto, el conocimiento nuestro está lleno de cosas superficiales, ¿de qué echamos mano en un momento difícil de nuestra vida? ¿De qué echamos mano? Los recursos Dios nos los provee. De nosotros depende el interés que les pongamos a las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente frutos de conocimiento, como lo leíamos aquí en Pedro, para no estar ociosos ni sin fruto, dice el apóstol Pedro, sino también frutos visibles. ¿Qué será eso? Frutos visibles. Ustedes me van a acompañar al libro de Lucas capítulo 3. Libro de Lucas capítulo 3. Vamos a leer en el verso 7. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Mire, aunque el mensaje de Juan el Bautista era fuerte, aunque el mensaje de Juan el Bautista era como un ácido, la gente terminaba diciendo: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando Juan hablaba, esa palabra que Juan entregaba, respaldada por Dios, confrontaba a la gente. Amén. Y nosotros necesitamos ser confrontados, amados hermanos, porque no solamente podemos esperar que nos digan prosperidad y bendición para la iglesia de Cañaveral. Aquí no va a haber necesidades. La iglesia de Cañaveral es una iglesia próspera, bendecida, exitosa. Y sí sabe también usted que hay concilios que se dedican solo a eso, ¿cierto? Donde la persona va y es maravilloso oír toda esa cantidad de pronósticos, de que vienen cosas buenas, que viene el éxito. Y como dijo alguien, le dicen a la persona: el éxito es tuyo. Pero también le dicen: Carrefour también puede ser suyo, ¿cierto? Hay gente que solo aspira a oír eso: éxito, prosperidad, pero difícilmente queremos aceptar ser confrontados por la palabra. Y qué bueno es Dios, que Él nos da dulce, pero también nos permite la sal, ¿cierto? Que Él nos permite conocerle como un Dios de amor, pero también como un Dios de fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí este hombre de Dios, Juan el Bautista, le dice a la gente: generación de víboras. Yo nunca le he dicho en un mensaje a las personas, ni a los de afuera ni a los de dentro, de esa forma. Pero mire que este hombre tenía la autoridad y el respaldo de Dios, tanto así que la gente preguntaba: ¿y cómo corregimos esta condición de vida? ¿Se da cuenta? Porque en ese hombre había ese respaldo del Señor para hablarle así, para confrontar a la gente en esa forma. Porque Juan el Bautista les hacía ver que no era simplemente bajar a las aguas y bautizarse y decir: ya, listo, acepté, cumplí con ese mandato de bajar a las aguas y comprometerme de una manera más seria con las cosas de Dios. No, al contrario, a partir de ahí es cuando usted más comprometido está con el Señor y con su obra. Amén. A partir de ese momento es cuando su compromiso se ha hecho más grande, porque la responsabilidad es mayor.
de dar un testimonio claro. Y que los hombres vean, dice Jesús, vuestras buenas obras, para que así glorifiquen a Dios por vuestras obras. Bendito sea el nombre del Señor. Y esas obras también nos hablan del fruto que nosotros debemos dar. No solamente el bautismo nos hace salvos para pertenecer a una iglesia, porque eso pueden ser solamente apariencias. Amén. Hay mucha gente que se conforma con decir: yo pertenezco a la iglesia tal, yo asisto, yo me congrego, yo me bauticé en la iglesia tal. Pero el rendimiento, pero el resultado, no es solamente decir: yo asisto, yo me congrego, yo pertenezco, y venir y ocupar una silla y nada más. No, hermanos, la salud, las facultades que Dios nos ha dado son para invertirlas en Él, en su obra. Son para invertirlas en el avance, en el progreso también de su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hay gente que con dificultad le sirve a Dios porque la salud, porque una enfermedad crónica. La hermana de Yanira, que es la líder de intercesión de la iglesia, ha tenido muchas dificultades por sus problemas de artritis. Hemos orado, pero el Señor le ha dicho de alguna manera: bástate mi gracia. Pero yo noto que a pesar de eso es la líder de intercesión y no ha entregado su cargo. Y la ve uno ahí en el templo orando de rodillas. Y a veces, amados hermanos, la gente que más vigor tiene, que más buenos colores tiene, que más fortaleza física se le ve, son los que menos producen. Y a veces son los que más complicaciones dan en la obra. La gente que está llena de salud, llena de fortaleza, mire, aproveche esa oportunidad. Sírvale al Señor ahora que puede. Agrádele a Dios, bendito sea el Señor. Agrádele al Señor ahora que usted puede. Total, nosotros somos deudores a la causa del Señor. Porque ninguno de nosotros calificábamos para que Dios haya derramado y invertido en nosotros tantas cosas. Somos y seremos siempre deudores a la causa del Señor. Y lo que yo pueda hacer en la obra de Dios, lo poco, lo mucho, con lo que yo le pueda servir al Señor, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Porque lo que Dios ha hecho es mayor. ¿Lo comprende, hermano? Lo que el Señor ha hecho en usted. Cuando muchos hermanos en la congregación fueron personas entregadas a los vicios, a la promiscuidad, dependían de pecados vergonzosos. Su dependencia era de cosas vergonzosas que muchos ni se atreven muchas veces a testificar, porque ahora que son personas lavadas, limpiadas, regeneradas, les da pena recordar su pasado. Pero si no hubiese sido por esa gracia, si no hubiese sido por ese amor inmerecido, nosotros no estaríamos donde estamos hoy. ¿Se atreve usted a darle la gloria al Señor? Nosotros somos el resultado. Por eso dice Isaías: verá el fruto de su esfuerzo, de su sacrificio, y quedará satisfecho. Dice el profeta Isaías que el Señor Jesús vería el resultado, el fruto de lo que hizo en su venida para redimir al mundo del pecado, y quedaría satisfecho. Pero esa satisfacción se la damos cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos que nosotros no solamente estamos sirviendo en una iglesia como una religión, como una costumbre, porque es que Dios, hermano amado, tiene que ser el Dios de la religión que practicamos ahora, porque muchos han cambiado la camándula, muchos han cambiado el crucifijo, muchos han cambiado la estatua, la estampilla por una Biblia y ya. Pero hay que ir más allá. Dios es más que eso. Alabado sea el Señor. Y hay muchos que salieron de la tradición de una cosa para entrar a una tradición diferente. Pero déjeme recordarle que nosotros en el Señor no podemos estarnos ahí viviendo una vida de tradiciones, sino dando fruto, siendo útiles, sabiendo que si el Señor no nos hubiera rescatado de la condición de vida en la que estábamos, no disfrutaríamos de la estabilidad de un hogar, no disfrutaríamos de la estabilidad
prosperidad de unos hijos, no contaríamos con la bendición de un esposo, de una esposa. Tantas cosas que le debemos al Señor. Cuántos hermanos invertían su sueldo, todo lo que ganaban lo invertían en licor, en drogas, en mujeres, pero cuando el evangelio alumbró sus vidas, todo eso feo, todo ese panorama oscuro cambió. Entonces, ¿por qué negarnos a servirle al Señor? Maravilloso es el nombre de Jesús. No solo follaje, no solo apariencias. Eso no es lo que Dios está buscando de nosotros. El Señor dice en San Juan capítulo 15 que Él nos ha limpiado para que llevemos fruto. Él busca fruto en nosotros. Dice también en San Juan capítulo 15, voy a leerles algunos versos de este pasaje y ya estoy terminando. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en San Juan capítulo 15 verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero dice el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No fuimos nosotros los que elegimos este camino. No fuimos nosotros los que buscamos esta gracia inmerecida. Fue el Señor el que nos buscó. Fue el Señor el que nos salió al encuentro. Fue el Señor el que cambió nuestras ideas que no nos llevaban a nada. Defendíamos una religión, una creencia que no nos llevaba a nada. Practicábamos, conocíamos. Pero el Señor nos salió al encuentro. El Señor me salió al encuentro a mí. El Señor le salió al encuentro a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿para qué? ¿Para qué eso? Para que vayáis, dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Que vuestro fruto permanezca. No follaje, no apariencias. Porque la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Cierto? Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted se imagina que si la obra espiritual que se realiza fuera basada únicamente en las estrategias de un hombre, de un ser humano? El hombre no puede mirar sino la apariencia, lo exterior. Si el asunto espiritual fuera única y exclusivamente trazado por un hombre, seguro que no alcanzaríamos los logros que hemos obtenido. Amén. Pero qué bueno es Dios, que Él conoce el corazón. Como hizo en la escritura cuando habla de Pedro, que viene Zafira y Ananías, pastor. Vienen a él tratando de engañarlo. ¿Usted se imagina que el Espíritu de Dios no gobernara su obra? Que el Espíritu de Dios estuviera ausente de la obra. Qué difícil sería la labor de los pastores. Qué difícil sería la tarea de los siervos de Dios. Pero el Señor dice: yo Jehová. ¿Quién conoce el corazón? Yo Jehová. Yo Jehová, que escudriño la mente. Porque el Señor va más allá de las apariencias, aleluya. El Señor va más allá de lo que los ojos humanos pueden visualizar. Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para conocer y para dar el pago de acuerdo a la obra de sus manos.
para dar la recompensa de acuerdo a la obra de sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, contando con ese Dios que conoce nuestro corazón, con mayor razón, nuestro esfuerzo es y debe ser dar frutos para Dios. Porque nosotros no debemos vivir la vida cristiana con miedos de que si el pastor me ve, de que si el pastor me viera, porque cuando nosotros vivimos la vida cristiana de esa forma, difícilmente nos vamos a desarrollar. Viviremos todo el tiempo pensando: ¿y a qué horas me verá el pastor? ¿Y a qué horas me descubrirán? Mire, cuando usted piensa así, déjeme decirle que el Señor hace rato ya descubrió lo que es usted. Hace rato. Dice el salmista que antes de que la palabra esté en la boca, Él ya la conoce toda. Que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia y dónde me esconderé si tú estás en todas partes? Amén. Entonces, pretender escondernos, pretender ocultarnos, pretender demostrar que sí hay fruto cuando lo único que hay son apariencias y hojas nada más, en su debido momento el Señor va a permitir que las cosas salgan a la luz. Alabado sea el Señor. Pero no solamente frutos visibles, que la gente los pueda ver, que el Señor mismo pueda ver en nosotros esos resultados, sino también unos frutos espirituales. Amén. Frutos espirituales, porque en Gálatas 5, 22 al 24, y eso es teología básica, ¿cierto, hermanos? Los frutos del Espíritu. Alabado sea el Señor. Los frutos del Espíritu, y no lo sabemos hasta de memoria, ¿cierto? Los frutos del Espíritu en Gálatas 5 del 22 al 24, eso no nos habla más que del carácter del cristiano. Amén. El Señor nos salvó, nos dio su Espíritu Santo, pero nos dio todas estas capacidades, estos dones para nosotros servirle al Señor, estos talentos, estos frutos para nosotros servirle. O sea que Dios nos dotó de todo lo que necesitamos para dar fruto. Amén. Dios nos dotó de todo lo que necesitamos para llevar fruto, para dar fruto para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es clara en decir que el vivir para la carne de nada aprovecha. Y Gálatas empieza hablando de los resultados de las obras de la carne. Y note usted que a las obras de la carne las llama así: obras, comportamientos de la parte humana de los seres humanos. La manera como se manifiesta la parte humana en los hombres, en las mujeres. Pero cuando se refiere a los frutos, ahí utiliza esa palabra: frutos, no obras. Frutos, bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que se desarrolle en nosotros ese carácter, con esos frutos, con esos resultados, porque el vivir para la carne de nada aprovecha. Nosotros cuidamos tanto, hermanos, y no es que sea malo, porque si no fuera así también, ¿a dónde iríamos? Pero a veces nos preocupamos tanto por nuestra parte física, y esa es una de las novedades que están hoy en día de moda. La gente por todas partes está buscando hacerse una cosa y otra en su parte estética, y las noticias todos los días nos dejan ver los accidentes que pasan en los quirófanos por el deseo de las mujeres cambiar su apariencia. Porque hay un desespero en la gente de quererse ver diferentes a lo que son. Hay un desespero de querer cambiar lo que es realmente, porque nos hemos preocupado, y en la raza humana hay eso, una preocupación por la apariencia, pero a la hora de la verdad, el ocuparnos de la carne es muerte. Yo no digo que como cristianos no nos podamos organizar, ¿cierto? Eso hemos aprendido como cristianos, organizarnos, arreglarnos, y más cuando venimos para la casa de Dios, buscar el mejor vestido para venir a la casa de Dios, porque si buscamos el mejor vestido para ir al grado del hijo, al cumpleaños, a la recepción, ¿por qué no buscar el mejor vestido para venir a la casa de Dios? ¿Cierto? Y eso no es malo, pero qué tristeza que hay gente que su balanza se inclina más por cuidar su apariencia personal. Y hay un desespero en la juventud, donde los muchachos quieren aparentar un jovencito delgado, de un peso normal,
quiere demostrar una musculatura y como sea, se dan a la tarea de consumir hormonas y cualquier cantidad de cosas que el mercado ofrece para eso. Y encuentra uno ese tipo de personas que los conocimos delgados, de una contextura bien delgada, y de repente, porque hay un deseo de aparentar, ¿cierto? Porque nos agrada llamar la atención, que nos miren. Pero ¿por qué no decirle al Señor: yo quiero dar frutos espirituales, que tú me mires, que Señor, cuando me mires realmente te agrades de mí? Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las cosas que realmente nos deben interesar y que realmente producen ganancias, que producen resultados. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu, vamos a encontrar buenos resultados. Cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, las cosas que le pertenecen a nuestra vida espiritual, estamos aportando a esa parte espiritual en nuestra vida. Porque al final de cuentas, cuando el Señor nos llame a su presencia, lo que nosotros hayamos hecho es lo que va a contar delante de Dios. Amén. No es el rótulo del liderazgo que usted pueda tener, amado hermano. No es el rótulo del título de profesión que usted pueda tener lo que va a impresionar a Dios. Realmente lo que va a impresionar a Dios son los resultados que usted haya hecho en vida. Las maneras, los resultados, los frutos, la conducta, el comportamiento, el testimonio que usted haya dejado claro en vida. Amén. Y esas son las cosas que nos deben a nosotros interesar, que nos deben desvelar, que nos deben preocupar. Señor, ¿de qué manera puedo yo cambiar esta área de mi vida con la que lucho todos los días? Eso lo sabe cada uno de ustedes, ¿cierto? Ir al altar y decirle: Señor, ¿de qué manera puedo yo mejorar en este comportamiento que afecta mi relación con mis hijos, con mi esposo? ¿De qué manera puedo yo, Señor, demostrar en mi vecindario, demostrar en la universidad, demostrar en la empresa que yo realmente soy un hijo de Dios? Esas son las cosas que nos deben interesar a nosotros. Preocuparnos porque la gente, cuando nos mire, vea en nosotros la imagen de Dios. Que cuando la gente que nos rodea esté cerca de nosotros, pueda encontrar en nosotros que realmente somos hijos de Dios. Amén. Y puedan decirlo, porque así suele pasar. En usted hay algo diferente. Usted no habla igual. Usted no camina igual. Usted no se expresa como los demás. En usted hay algo diferente. Esos son los resultados que realmente valen la pena dar y preocuparnos y esmerarnos por dar. Bendito sea el nombre del Señor. En conclusión, en el libro de Mateo capítulo 7 verso 16, el Señor dijo: por sus frutos. No me convencieron. El mismo Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por su conducta, por sus actuaciones, por su testimonio, por sus frutos los conoceréis. Amén. Eso será lo que saltará a la vista de los inconversos. Eso será lo que saltará a la vista de las personas que nos conocen de afuera. Y eso será lo que impactará a la sociedad en la cual estamos en este momento. Dele la gloria al Señor si puede. Estamos viviendo una época bien difícil. ¿Usted es consciente de eso, amado hermano? Estamos viviendo un periodo bien complicado, de escasez de principios, de valores. Usted lo sabe, ¿verdad? Porque lo hemos visto. ¿Y qué nos dice eso? Que nuestro compromiso con respecto a Dios y a su obra debe ser mayor. Que nuestro compromiso con Dios, de testificar de Dios, nuestro compromiso con el Señor y con su obra debe ser mayor. Amén. Porque la sociedad que nos está tocando vivir no es cualquier sociedad. Cualquiera puede portar la Biblia, pero no todos pueden practicarla. No todos pueden identificarse con el mensaje escrito en sus hojas.
sino aquellos que realmente han nacido para Dios, que han dado fruto, que sus vidas demuestran los frutos. El Señor no se equivocó al decir que por sus frutos los conocerían. Y usted puede conocer a un cristiano, un hijo de Dios, cuando no solamente predica, sino también cuando aplica en su vida personal. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Miramos lo que dice el Salmo número 1 en el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace. ¿Cuál es el secreto de la verdadera prosperidad? Dar fruto para Dios. Amén. Ese es el secreto de la verdadera prosperidad. Lo que nos registra este hermoso salmo. En la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su contentamiento, su entretención, si puedo usar ese término, está ahí cuando hay ese interés por la ley de Dios, por vivirla, por practicarla, por aprenderla. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Tenga la bondad de levantarse de su silla, hermano. Y si de alguna manera el Señor le ha hablado a su vida, yo le recuerdo que el Señor está en este lugar. Yo le recuerdo que Dios está aquí. Yo le recuerdo que el Señor está en medio de nosotros. Alabado sea el Señor. Yo le digo, amado hermano, si la palabra de alguna forma ha confrontado su corazón, ¿por qué no decirle al Señor: yo no quiero apariencias? ¿Por qué no decirle al Señor: yo no quiero una vida de apariencia, Señor? Yo quiero una vida de resultados, de fruto. Una vida, Señor, que realmente, Dios mío, te agrade a ti. ¿Por qué no decirle al Señor, si podemos tocar unas notas musicales? ¿Por qué no decirle al Señor, mientras usted de una manera personal se dirige a Dios: Señor, yo me cansé de ser el mismo. Yo me he cansado de ser la misma. Los años me están pasando. Mi salud se va declinando. Ya no tengo las mismas fuerzas. Pero quiero antes, Señor, de pasar de esta vida, hacer algo por ti, por tu obra. Quiero, Señor, ser útil. No quiero, Señor, que tú me cortes, que tú me quites de tu programa, que tú me saques de tus propósitos. Porque muchas veces nosotros mismos nos eliminamos. Sin necesidad de que Dios nos quite, nosotros mismos nos quitamos del plan de Dios. Pero qué bueno es poder en esta noche decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor. Yo quiero ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto en todo momento, que da fruto en todo tiempo, y su hoja no cae. Si hay algún hermano aquí que desee pasar al altar y ponerse en paz con Dios, en comunión con Dios, si hay alguien aquí diciéndole: Señor, ya me cansé de ser la misma, ya me cansé de ser el mismo. Yo quiero que cuando te acerques a mí encuentres fruto, que cuando te acerques a mí, que cuando me mires encuentres fruto. Si usted desea pasar, amado hermano, puede hacerlo. Y vamos a